Buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a presentar esta pregunta de la primera ley de termodinámica. La pregunta dice, una muestra de 2 moles de gas metano, inicialmente a 300 Kelvin y a 0,400 atmósferas, se comprime isotérmicamente a 1,20 atmósferas. Si el metano se comporta como un gas ideal, A, el calor producido en el proceso es, y B, ilustra el proceso en un diagrama de presión versus volumen. Vale, vamos a primero hacer la pregunta A, que es hallar el calor producido. Primero vamos a anotar los datos. Hay 2 moles. Luego tenemos la temperatura inicial, que es 300 Kelvin. Tenemos la presión inicial, que es de 0,400 atmósferas. Y la presión final, que dicen que es 1,20 atmósferas. Y la temperatura final, que es 300 Kelvin también. Ahorita les explico el porqué. Nos dicen que se comprime isotérmicamente. Si nos dicen que es isotérmico, esto nos quiere decir que no hay una variación de temperatura, por lo tanto es cero. Y si la variación de temperatura es cero, la variación de energía interna va a ser también igual a cero. Ok, y con esto nos piden hallar el calor. Aquí vamos a usar la ley general de la termodinámica, que el calor va a venir a ser igual a la diferencia de energía interna más el trabajo. Pero como sabemos que no hay energía interna, nos queda que finalmente el calor va a ser igual al trabajo. Y ahí vamos a reemplazar, primero vamos a usar la fórmula del trabajo para poder hallar esto. Según la primera ley de termodinámica, nos dice que el trabajo en un proceso isotérmico va a venir a ser igual al número de moles por R, por la temperatura, y por el logaritmo natural del volumen 1 sobre el volumen 2. Ahora, hay un principio que la ley de Boyle, acá lo vamos a poner, la ley de Boyle, que nos dice que para un gas ideal, y tenemos la temperatura constante, en este caso que va a ser 300 Kelvin, vamos a tener que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2, disculpen. Ajá. Ahora, al tener esto, podemos despejar. Volumen 1 sobre volumen 2 va a ser igual a presión 2 sobre presión 1. Y esto vamos a venir a reemplazar acá. Tenemos que el trabajo va a ser igual al número de moles por R, por la temperatura, por el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. Y esos datos ya los tenemos y los podemos reemplazar. Ok, tenemos que N, tenemos que es 2 moles por R, que bueno, para los ideales es 8,31 joules sobre mol por cada kilomol. Ok, todo esto por la temperatura, que es 300 Kelvin, y todo esto por el logaritmo natural de 1,20 atmósferas sobre 0,400 atmósferas. Listo, se va moles, se va kilos, y eso finalmente nos va a quedar 5.479,614 joules. Bueno, esto vendría a ser lo que es el trabajo, ¿no? Pero el trabajo viene a ser igual a lo que es el calor. Así que, bueno, por ahora queda así. Ahora vamos a hablar sobre el signo. Bueno, el trabajo es positivo cuando el sistema que realiza trabajo se expande, y es negativo si se realiza trabajo sobre el sistema, o sea, si se comprime. Bueno, en este caso nos sale positivo, por lo que nosotros entendemos que esto significa que el gas se expanderá, pero, sin embargo, el problema dice que el gas se comprime debido a las presiones, ¿no? Ven que la presión inicial es de 0,400 y la presión final es de 1,20, es decir, la presión aumenta, por lo tanto, el gas se comprime. Así que, como el gas se comprime, finalmente el calor va a ser menos 5.479,614 joules. Ok, ahora en la pregunta B nos dicen ilustra el proceso de un diagrama de presión versus volumen. Para esto vamos a ver el volumen inicial y el volumen final. Bueno, primero vamos a poner acá volumen inicial. Vamos a reemplazarlo por N, por R, por T sobre la presión inicial. Esto nos va a salir 123,15 litros. Simplemente vamos a reemplazar los datos que ya tenemos. Vamos a reemplazar N, 2 moles, R, es 8,31 joules sobre mol kilo, por la temperatura, que es 300 Kelvin, sobre la presión inicial, que vendría a ser 0,400 atmósferas. Eso nos da 123,15 litros, igual con el volumen final, solo que esta vez vamos a usar la presión final. Y aquí nos da 41,05 litros, y eso vamos a reemplazarlo acá, en el gráfico. Acá está nuestro P1, o bueno, vamos a poner acá que es A ya, para no confundirnos. Su presión inicial, bueno, su presión va a ser de 0,400 y su volumen de 123,15 litros. En el caso de B, vamos a poner que su volumen es de 41,05 y su presión
va a ser de 1,20 atmósferas. Esto es una curva, ahí se ve que no es recta, si se puede apreciar, y va de A hacia B. Vamos a poner acá una flechita para no equivocarnos. Y listo, esa es nuestra fórmula final. Muchas gracias.